En marzo del año 2023, los gobiernos de Rusia y Brasil firmaron históricos acuerdos con el gobierno chino para empezar a utilizar sus propias monedas nacionales en los intercambios comerciales bilaterales entre ellos. Esto se suma a otros acuerdos similares firmados por el gobierno chino con el Reino de Arabia Saudita y con la India. ¿Significará todo este movimiento un declive, una pérdida del poder hegemónico del dólar estadounidense en el comercio mundial? ¿Cómo impactará todo esto en las relaciones de poder geopolítico entre las potencias? En este video vamos a analizar todos estos fenómenos, así como todas las implicaciones para América Latina. Quédate y te cuento más. Muy bien, vamos a comenzar analizando el por qué el dólar es tan poderoso, cómo así logró ser tan poderoso. A lo largo de la historia humana, según cada superpotencia ha dominado el escenario mundial, ha impuesto su moneda como moneda de uso más frecuente para los intercambios comerciales o como moneda de reserva de valor mundial. Pasó con el florín holandés, la moneda de Francia, la libra esterlina y también con el dólar. La fortaleza del dólar nace tras los acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados se reunieron en esta localidad y decidieron que a partir de ese momento el dólar iba a ocupar un lugar preponderante en las finanzas mundiales como forma de pago predilecta y como reserva de valor mundial, porque tenía estaba regido por el patrón oro. Esta situación duró hasta alrededor de los años 70, cuando el presidente Nixon retira el dólar del patrón oro. Ya no podías intercambiar tus dólares por oro ante la Reserva Federal estadounidense, y entonces a partir de ahí Estados Unidos diseña una nueva estrategia llamada petrodólar, es decir, llegó a acuerdos con el Reino de Arabia Saudita para que Estados Unidos le diera protección militar al régimen, a cambio de que Arabia Saudita exigiera a todos sus clientes a los que le compraban su petróleo que le paguen en dólares. Esto fortaleció el rol del dólar en las finanzas internacionales. Todo país que quisiera importar o exportar a su país básicamente necesitaba tener reservas en dólares para poder pagar dichas operaciones. Esto es lo que ha permitido a Estados Unidos hasta no hace mucho hacer un uso indiscriminado de la famosa maquinita. Es decir, cada que Estados Unidos tiene un déficit comercial o fiscal, es tan simple como ir a imprimir nuevos dólares. Es una expansión monetaria masiva, sobre todo tras la pandemia de 2020, que ha generado una inflación en los Estados Unidos, obviamente, pero esto le ha permitido a Estados Unidos exportar su inflación al mundo entero, ya que todo el mundo desea dólares, y eso ha hecho de que Estados Unidos pueda mantener sus altos niveles de consumo gracias a esta preponderancia del dólar. Ha podido, tener este endeudamiento tan alto sin quebrar en el camino. Y adicionalmente a esto le ha permitido usar el dólar como arma financiera de presión, es decir, las famosas sanciones. Tiene un rival comercial o militar, lo sanciona. Es decir, ya te voy a restringir las operaciones financieras, te bloqueo el acceso al SWIFT, te bloqueo que tus bancos puedan, acceder a dólares, o te congelo tus activos. Es decir, tenía un elemento de presión adicional complementado por la famosa US Army, los famosos portaaviones. Es decir, o te alineas con los intereses de Estados Unidos, o en la semana siguiente tienes sanciones financieras económicas, sanciones comerciales a través de guerra arancelaria, o tienes un portaaviones en tus costas. Entonces tienes que someterte a sus designios, y eso es lo que ha permitido al dólar tener esa fortaleza. Pero repito, ninguna moneda es eternamente poderosa, y obviamente el ciclo del dólar está empezando a llegar a su fin. Cabe resaltar la diferencia de definición conceptual entre moneda de uso de comercio internacional y moneda de reserva de valor internacional. En el primer caso estamos hablando de que los países alrededor del mundo, al no tener confianza en sus monedas nacionales para usarlas en su comercio entre ellos, negociaron que sus importaciones y exportaciones sean pagadas utilizando dólares. Y en el segundo caso estamos hablando de que los países, al observar que el dólar tenía un valor más estable a lo largo del tiempo, tenían un incentivo para que sus reservas internacionales, sus ahorros, sean hechos utilizando dólares, todo lo cual apalancaba una demanda artificialmente alta de dólares, lo cual ha beneficiado al gobierno de Estados Unidos a lo largo de décadas en sus políticas monetarias expansivas, permitiéndoles en cierto modo exportar su inflación al mundo entero. Otra noticia que nos llega ahora en abril del 2023 es que por primera vez en la historia, el G7, el club de los países más industrializados del mundo, Estados Unidos y amigos y aliados,
ha sido superado por un bloque rival, en este caso los BRICS, en una relación de 31% versus 30%. ¿Qué significa este acontecimiento? Que prácticamente el bloque occidental ya empieza a perder esa posición de poder dominante en el mundo entero. ¿Quiénes la ganan? Los países emergentes, comandados por China y Rusia. Recordemos que además existe el BRIC Plus, que prácticamente va a aglutinar una lista de espera de más de 15 países que desean adherirse a los BRICS, entre ellos Arabia Saudita, Pakistán, Indonesia, algunos países de África, en Latinoamérica, Argentina. Entonces estamos viendo que esa diferencia, esa pérdida de poder relativo en el PBI mundial económico del G7 cada vez va a ser mayor en detrimento de ellos. Y entonces eso explica toda esta reacción visceral, esta reacción fuera de control de sanciones, de agresiones, de amenazas, y que obviamente consolida la posición de los BRICS. Recordemos también que en este mes de abril, marzo de 2023, prácticamente el presidente Xi, después de haber sido reelegido para un nuevo periodo, ha recibido las visitas de los jefes de Estado, por ejemplo, de Pedro Sánchez de España como líder de la Unión Europea, del presidente Macron de Francia, de Ursula von der Leyen de la Unión Europea, mientras que Xi personalmente se fue a visitar a Putin en marzo, la primera visita de Estado que ha hecho, con lo cual demuestra, esta capacidad de decisión, esta unidad que hay en el bloque BRICS, sobre todo entre China y Rusia, y que ya Putin lo manifestó claramente en este 2023, inicio de 2023. Dijo, no va a haber paz en Ucrania mientras el bloque occidental, incluyendo Estados Unidos, acepte el cambio en el statu quo. Es decir, ya no hay un mundo unipolar con una potencia hegemónica como Estados Unidos a la cabeza, hay un mundo multipolar con un bloque nuevo de poder, un nuevo hegemón que es China en ascenso y Rusia secundándola, y se tiene que aceptar ese statu quo. Es decir, una división del poder, la partición del mundo en dos bloques, el antiguo occidente con sus aliados y el sur global que se está aglutinando alrededor de la capacidad industrial y económica de China. Entonces, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que explica gran parte de las tensiones en Taiwán, gran parte de todos los problemas que estamos viendo en el mundo entero y la competencia por la influencia en África y Latinoamérica entre Estados Unidos y China. Muy bien, ahora hablemos de las famosas sanciones económicas o financieras de Estados Unidos y Occidente. Muy bien, querido amigo, hay que entender lo siguiente. Algunos se quejan, dicen, ¿cómo es posible? Y abusan de las sanciones, ¿y por qué aplican sanciones? No deberían hacer eso y no sé qué. A ver, entendamos lo siguiente. Dentro de la dinámica de las relaciones de poder entre potencias, existen algunos instrumentos para hacer un enfrentamiento entre potencias. El primero de ellos, y el que se utilizó mucho en el siglo XX y también se está utilizando ahora en la guerra de Ucrania, son las guerras de desgaste, las guerras proxy, las guerras indirectas, donde estos dos bloques se enfrentan en un tercer país que sufre las consecuencias de una guerra en su territorio, ¿ok? Entonces, esto lo vivió en su momento Vietnam, lo vivió en su momento Corea, muchos otros países. En este momento lo sufre Ucrania. Entonces, estas guerras tienen por intención desgastar al enemigo, es decir, generar caos, generar problemas, gastos, guerras largas para que el enemigo se arruine y pueda, obviamente, entrar en crisis. Otro instrumento pues son las famosas sanciones. Lo que algunos no entienden es que Estados Unidos está obligado a hacer sanciones, porque si no las hiciera, pues sería como quedarse de brazos cruzados esperando que sus enemigos lo superen. Obvio no. Entonces tú vas a usar los instrumentos que tienes a la mano, y si tienes las famosas sanciones, pues no te queda de otra. Estás tratando de sostener tu statu quo, evitar que tus enemigos te superen, ¿ok? Sin que eso signifique que sea éticamente bueno, pero se entiende que es parte del abanico de herramientas que dispone una potencia. La última opción que tienen estas potencias para resolver sus diferencias o imponerse al enemigo, pues una guerra directa nuclear, que obviamente a nadie nos conviene, y estas potencias lo saben por la doctrina de la destrucción mutuamente asegurada. Entonces hay que entender esta dinámica geopolítica antes de tratar de repente justificar o calificar, digamos, la validez de tales acciones. Es la dinámica de poder y así funciona la geopolítica. Muy bien, ¿por qué entonces los BRICS están utilizando esta sustitución del dólar en este momento? Acabamos de ver cómo Estados Unidos ha dispuesto de esta herramienta de las sanciones para poder presionar, coaccionar, amenazar, digamos, forzar a sus rivales a alinearse a los intereses estadounidenses. Y hemos visto la gama, desde aranceles exagerados, barreras pararancelarias, congelamiento de activos, dificultad para acceder a dólares a los bancos de los países rivales, sanciones a
empresas extranjeras, ya lo sufrió Huawei, ahora lo va a sufrir TikTok, con el pretexto de seguridad nacional, restricciones a las operaciones financieras de los bancos de los países rivales, como por ejemplo desalojarlos del sistema SWIFT, etc. Entonces, con el mismo derecho que Estados Unidos tiene de usar esa herramienta de la que dispone, los países BRICS también están usando su derecho para neutralizar dicha arma financiera. Entonces, la única manera de quitarle ese poder al dólar es dejar de usarlo. Si los países BRICS logran que estos acuerdos entre ellos para prescindir del dólar empiece a cundir como ejemplo en el resto del mundo, entonces lo que va a ocurrir es que el dólar va a empezar a perder la demanda de dólares va a caer. ¿Va a caer por qué? Porque ya no es tan necesario para el comercio entre ciertos países. Entonces Estados Unidos ya no va a poder imprimir dólares tan fácilmente, ya no va a poder exportar su masa monetaria, va a tener que prácticamente quedársela en casa, con lo cual el riesgo inflacionario es más alto. Entonces va a perder toda esa influencia. No en vano ya lo dijo hace unos pocos días, ahora en abril de 2023, el senador Marco Rubio de Estados Unidos dijo que si esta tendencia de desdolarización del comercio mundial continúa, de aquí a unos 5 años o menos, Estados Unidos no va a ser capaz de sancionar a nadie. Eso es la verdad. Entonces, si los BRICS son capaces de generar una alternativa de una moneda que tenga una especie de capacidad de refugio de valor para también sustituir al dólar en eso, se está trabajando mucho en el yuan digital, respaldado por patrón oro, por ejemplo, o las famosas criptomonedas. Entonces, el dólar va a perder también su lugar o su preponderancia en ese aspecto también. Y entonces muchos de los bancos centrales del mundo van a empezar a acumular oro, por ejemplo, en lugar de dólares, porque obviamente es un activo mucho más estable, mucho más seguro. Entonces todo esto va a generar un declive del poder y de la influencia de Estados Unidos en el resto del mundo. Entonces los BRICS están en el camino correcto, ya existe un banco BRICS de inversión para infraestructura y están en ese camino de fortalecer sus propias finanzas, y el mundo va a asistir a la generación de un segundo bloque. Vamos a tener un planeta con dos bloques financieros que coexisten, paralelos pero rivales. ¿Okay? Eso es lo que va a pasar prácticamente en este nuevo mundo multipolar. Y bueno, querido amigo, ¿qué va a pasar al día siguiente de la pérdida de importancia relativa del dólar debajo del 50% en el escenario mundial? Lo que ha pasado siempre en la historia y nos enseña la trampa de Tucídides: guerra, más guerra de las que ya tenemos. Obviamente el bloque decadente no se va a rendir fácil, no va a ceder la estafeta del poder pacíficamente. Históricamente los cambios de hegemonía de poder siempre han sido después de una guerra y no tiene por qué ser distinta. El peligro para Latinoamérica es que se ucranice Latinoamérica, es decir, nuestros políticos, nuestra casta política irresponsable, inmadura e inútil permita que uno o más de nuestros países sean patio de enfrentamiento entre potencias. Entonces tengamos una Ucrania más en Sudamérica, una Ucrania en Centroamérica, etcétera, etcétera, con el consiguiente sufrimiento que ya lo vivimos en parte en los 80 y 90 en el enfrentamiento entre las guerrillas comunistas y los paramilitares de extrema derecha. Entonces, queremos eso, yo creo que nadie desea eso, por lo tanto, por eso siempre en este canal recomendamos que hay que jubilar a la clase política, a esta casta política hay que jubilarla, porque es un peligro y nos puede terminar ucranizando. Muy bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. ¿Existe un proceso de desdolarización en el mundo en este momento? Por supuesto. Esto se está acelerando por los acuerdos comerciales entre los BRICS. Estos BRICS están cada vez con un peso económico mayor, y tomemos en cuenta que están compuestos en este momento por China, el mayor importador mundial de energía, el mayor comprador, el mayor cliente, y ya hay un interés de Arabia Saudita por integrarse también a los BRICS, que Arabia Saudita es el mayor productor mundial de energía. Entonces juntas esas piezas, las complementas con Rusia, India, todos los países más influyentes emergentes del sur global, y tienes un escenario donde estas nuevas monedas con capacidad de capacidades de servir de valor refugio, de servir como una moneda de patrón, intercambios comerciales, como puede ser el yuan digital, como puede ser una cesta de monedas o el patrón oro, puedan permitirle a ese bloque BRICS crear ese nuevo bloque económico que ya no dependa de Occidente, con lo cual la decadencia del poder e influencia de Estados Unidos va a ser cada vez mayor. ¿Cuál es el peligro para Latinoamérica en todo este proceso de desdolarización? Que una vez más
nuestras castas políticas inmaduras y parasitarias nos metan en líos ajenos. Es decir, conviertan a nuestros países en escenarios, en patio de enfrentamiento entre potencias. Cometan la misma estupidez que cometieron en los 80 y 90 cuando teníamos el drama de la guerra de guerrillas comunistas contra paramilitares de extrema derecha, donde nosotros en Latinoamérica solo pusimos los muertos y el sufrimiento. Espero que esto no ocurra y para ello te invito a jubilar a la casta política. Que se vayan todos, no sirven para nada, pero necesitamos que tú participes. Te levantes de tu sillón y participe, no solo votando mejor, participando, creando nuevos movimientos, nuevos partidos, nuevas caras en la política. Es lo que necesita nuestro continente para no caer en el mismo problema de siempre, ucranizarse en aras de intereses extranjeros. Espero que este video siembre conciencia. Te invito a comentar, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo, para alimentar el debate. Te mando un gran abrazo y te veo en el siguiente video. Y recuerda, unidad para ser grandes. Hasta la próxima. Gracias.